¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Antonio Callejas Gutiérrez, estudiante del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Tolimán. A continuación les presentaré sobre el análisis sintáctico que responde a la materia de lenguajes y autómatas 2. ¿Qué es un compilador? Los ordenadores son una mezcla equilibrada de software y un hardware. Los compiladores son programas de computadora que traducen de un lenguaje a otro lenguaje. Un escrito en un lenguaje fuente y produce un programa equivalente escrito a un lenguaje objeto. Un compilador se compone internamente de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas y estas pueden ser como el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico. ¿Qué es un analizador sintáctico? Es una fase del compilador que se encarga de checar el texto de entrada en base a una gramática dada. En caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo conduce. Aquí podemos ver sobre un pequeño diagrama donde cuál es el trabajo del analizador sintáctico, que del código fuente puede pasar al analizador léxico, que también puede influir las expresiones regulares o autómatas finitos, para después pasar con un token para el analizador sintáctico, donde también tiene que ver lo que es la gramática libre de contexto, para que así pueda surgir el otro token. ¿Qué fase del compilador? El analizador sintáctico es la segunda fase de un compilador. Ya anteriormente habíamos visto lo que es el analizador léxico, que es la primera fase. Ahorita vamos a estar viendo lo que es la segunda fase del analizador sintáctico. ¿Por qué se necesita? Todo lenguaje de programación tiene reglas que describen la estructura sintáctica de programas bien formados. Se puede describir la sintaxis de las construcciones de los lenguajes de programación por medio de gramáticas de contexto libre. ¿Por qué se necesita el analizador semántico? Las gramáticas ofrecen ventajas significativas a los diseñadores de lenguajes y a los desarrolladores de compiladores. Estas son unas razones por las cuales se necesitan. Las gramáticas pueden ser especificaciones sintácticas precisas del lenguaje de programación, o a partir de una gramática puede generar automáticamente el analizador sintáctico. El proceso de construcción puede llevar a describir ambigüedades. Una gramática proporciona una estructura a un lenguaje de programación, siendo más fácil de generar código y estructura de errores. Es más fácil de ampliar o modificar el lenguaje si está escrito de una gramática. ¿Qué hace el analizador sintáctico? Los objetivos principalmente obtienen una cadena de tokens del analizador léxico, como se muestra en la figura anterior, antes ya mencionada. Verifica que la cadena de nombres de los tokens pueden generarse mediante la gramática para el lenguaje fuente. Esperamos que el analizador sintáctico reporte cualquier error sintáctico en forma inteligible y que se recupere de los errores que ocurren con frecuencia para seguir procesando el resto del programa. De manera conceptual, para los programas bien formados, el analizador sintáctico construye un árbol de análisis sintáctico y lo pasa al resto del compilador para lo que siga procesando. Por ende, el analizador sintáctico y el resto de la interfaz del usuario podrían implementarse sin problemas mediante un solo módulo. ¿Cómo trabaja el analizador sintáctico en el compilador? Puede acceder a la tabla de símbolos para hacer parte del trabajo del analizador semántico, chequeo de tipos, generador de código intermedio, generador de errores cuando se producen. En definitiva, la relación casi de las operaciones de la compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por una sintaxis. ¿Cómo trabaja el analizador sintáctico en el compilador? También podemos ver que toma como entrada la salida del analizador léxico en la forma de strings de tokens. El parser compara el código fuente string de tokens contra las reglas de producción de la gramática para detectar cualquier error en el código. La salida de un analizador sintáctico es entonces un árbol de paseo. Aquí podemos ver un ejemplo
de cómo es el analizador. Mi hermana está contenta por la mañana y podemos ver aquí en la imagen donde cuál es el funcionamiento. Bueno, de la conclusión, pues podemos decir que es de suma importancia conocer cada una de sus herramientas, lo cual viene después de una etapa que pasa del análisis léxico, por lo cual se importancia conocer cada una de sus características. El analizador sintáctico es una de las partes más importantes de un compilador, ya que los errores sintácticos son muy comunes, en lo que nos muestran la gran utilidad del analizador sintáctico, y en muchas de las tareas más largas e implementantes del compilador son realizadas en el analizador sintáctico, ya que el analizador sintáctico se encarga de checar el texto de entrada en base a una gramática dada. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad este video.